En la línea telefónica está la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, secretaria de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarla, diputada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Igualmente el gusto es mío y un gusto platicar con tu auditorio. Es usted muy gentil, diputada. Oiga, ¿qué implicará pues investigar a fondo este tema del huachicol fiscal en las aduanas? Que como usted bien sabe, pues la Marina está ahí trabajando. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Así es. Pues mira, este escándalo del contrabando de huachicol, el tema de los puertos y aduanas, cómo lo han estado ordeñando, pues tiene muchos años. Sí. Bien dice el dicho que la verdad siempre sale a la luz. Y lo que hoy estamos viendo, lo que hoy se está desmantelando es esta red de corrupción que llevaba años y años pues formándose. Lo que sí nos preocupa, que lo hemos estado viendo, es como al estilo que mafia italiana, que han ido callando voces. Y bueno, retomando esta investigación de la Fiscalía General de la red de huachicol, donde han estado ya mencionando nombres, este expediente que ha sido muy sonado de más de 500 hojas, que empieza en marzo, desde la carta del contraalmirante al secretario de la Marina, del expresidente, para denunciar esta red de corrupción que había a los más altas esferas. Un mes después asesinan a este contraalmirante por haber denunciado la corrupción que había. Y de hecho la misma fiscalía fue la que dijo que por eso lo habían asesinado, y hoy han ido señalando culpables de esta red de huachicol, como han sido los hermanos Farías Laguna, pues sobrinos políticos del exsecretario de la pasada administración, pero no hemos visto que señalen cabezas de esta red de corrupción, y vemos cómo han ido pues más de 10 personas asesinadas, José Luis. Pues al final lo que ellos quieren es cortar información, quién recibe, pues que eliminar, que les digan quién recibía el dinero. Vemos ayer un discurso del secretario de Marina, pues algo retador, ¿no? Donde implicaba que la rebeldía no significaba deslealtad. Pero sí es necesario buscar con las cabezas, porque en este expediente pues se mencionan a varias personas y no vemos una investigación directa. Sí. De hecho fue señalado un hijo del expresidente, en este testigo colaborador que llamaron Santos. Hasta dicen ahí en la investigación que había un problema entre el secretario Harfuch y el hijo del expresidente, ¿no? Ahí es muy interesante este expediente que han estado mencionando. Al mencionar estos nombres o al ver a las personas que posiblemente estén implicadas, diputada Rejón Lara, ¿no le darán carpetazo a esto? Como muchos otros casos, ¿no? Dice, oye, mejor vamos poco a poco. Con la memoria tan cortita que tenemos en México, pues vamos a dejar que esto vaya pasando. O realmente se va a dar hasta las últimas consecuencias, y sobre todo por la presión que seguramente está ejerciendo Estados Unidos, ¿no? Claro. En ese sentido, yo creo que fue por Estados Unidos, por la presión que le estuvo ejerciendo al gobierno federal, porque recordemos que el huachicol es un boquete gigantesco, que nunca vamos a saber en realidad de qué tamaño fue el boquete que se le hizo a la federación, porque han salido números de más de 500,000 millones, más de 40% de la gasolina que se usa hoy en México es huachicol. Entonces, y claro, pues aquí como vecinos de Estados Unidos, pues lo ingresaban desde México. Entonces, hoy vemos cómo el gobierno federal pues está intentando ahí agarrar a algunos culpables de esta red de corrupción.
pero lo que tiene que hacer es enfocarse en las cabezas. Y ayer se decía también, sea quien sea, hoy los mexicanos necesitan justicia y necesitan ver gente que esté pagando en las cárceles, porque no vemos a nadie detenido, no vemos ningún culpable, vemos nombres y vemos una investigación, pero al final lo que queremos saber y encontrar pues son los culpables. Al final ahora sí que, como lo decía aquí en la denuncia, pues van a llegar hasta las esferas más altas del gobierno de la República y sí, de la pasada administración. Oiga, la pasada administración decía que el huachicol se había terminado, y ahí, perdón, con todo respeto, pero una crítica a la oposición, porque creo que nos quedamos callados, o se quedó callada la oposición. Oiga, los medios también creímos en que nos estaban diciendo la verdad, y ya vemos que el huachicol pues no se ha terminado, sino que ha llegado a esferas muy altas, ¿no? ¿Por qué no la oposición fue más dura en la administración anterior para decir, oigan, no es cierto? Vean este caso, y es del que sabemos, diputada. ¿Quién sabe qué otros casos de huachicol haya que no nos hemos enterado, no? No, y bueno, y han habido muchísimas detenciones, buques, trailers, que al final ya es cuando empezó la pasada administración era un problema que decían el robo de ductos, que ahora lo que hablamos es pues como digo, una red de corrupción, y al final la única que han perjudicado son a las finanzas de la Federación. Hoy este gobierno pues tiene que, ahora sí que tope hasta donde tope, porque a quienes se han nombrado pues son personas muy ligadas al expresidente de la República, pues actuales senadores, y pues vemos cómo también aquí ocupando tu espacio y retomando la pregunta inicial de los puertos y de las aduanas, cómo ordeñaron a los puertos, a las aduanas, y pues obviamente para pagar las campañas de Morena y así favorecer el voto hacia pues a este gobierno, ¿no? Que tiene un estilo pues muy definido de programas para ganarse votos. Sí. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada, y ojalá, y como usted bien me comenta aquí, diputada, pues se vaya hasta las últimas consecuencias, y que realmente esté la autoridad del gobierno en toda la disposición de, pues caiga quien caiga, no solo en este tema, en otros más, ya ve el tema de la barredora, en todo esto, pues queden con los responsables. Claro, y hemos, al final, hemos sido una oposición responsable. Pues yo vengo del Partido Revolucionario Institucional, ahí vemos al presidente que ha denunciado a Dan Augusto como líder de esta barredora, a Andrés Manuel, al hijo de López Obrador, y a toda esta red de corruptos, cínicos, como son este gobierno de Morena. Pero como lo decía en un principio, la verdad siempre sale a la luz y pone a todos en su lugar, y es lo que el pueblo de México se va a dar cuenta de lo que es Morena, de lo que ha traído a este país, a esta gran nación, y que si no lo sacamos en el 2027 no vamos a volver a tener patria, no vamos a volver a tener un país democrático, y en eso estamos, alzando la voz y siendo una oposición fuerte y responsable, y agradecerte siempre el espacio para platicar con tu auditorio. Diputada, le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, abrazo. Muchas gracias. Es la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara.